Si pueden abrir sus Biblias conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Esta semana, de hecho, en los últimos minutos, hemos cantado que tu nombre nosotros levantamos. Nuestras manos, Señor, levantamos y te adoramos a ti en el nombre de Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros han encontrado momentos en los que es difícil nosotros poder levantar las manos y adorar a Dios? Especialmente cuando se tratan de asuntos personales, dolorosos y de sufrimiento en nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Llevamos varias semanas navegando a través de Romanos capítulo 8. Hemos visto cosas maravillosas que yo espero que han sido para muchos de nosotros refrescar nuestro entendimiento. Yo espero que hasta para algunos son cosas nuevas, reveladas. Quizás es el Señor afirmando algo que ya ha puesto en ti. Pero qué maravilloso que nosotros no venimos los domingos a escuchar la opinión de un ser humano, sino lo que ya Dios ha dicho en su palabra. Le quiero decir algo, eso a mí me quita un gran peso de encima. Y a la vez me da un temor, porque me hace pensar y meditar en el hecho de que estamos predicando la palabra y estamos siendo fiel a lo que ella dice. Y algunas de las verdades maravillosas que nosotros hemos estado navegando en nuestras últimas semanas en Romanos 8, hemos visto que no hay condenación para los que están en Cristo. Diga como que lo crea, no hay condenación para los que están en Cristo. Hemos visto, eso lo vimos en los versículos 1 al 4, vimos en los versículos 5 al 11, que hemos examinado las evidencias del que verdaderamente no es condenado, de que verdaderamente vive en el Espíritu. Amén. Eso lo vimos en los versículos 5 al 11. Y la semana pasada vimos la profundidad de nuestra identidad como hijos adoptados de Dios. Que somos ahora capaces, nos proporciona el hecho de nosotros poder clamar Abba, Padre. Y que nos hace herederos junto con Cristo. Amén. Tenemos herencia, podemos clamar y no clamamos como hijos atemorizados de nuestro Padre, sino que usa la palabra Abba, una palabra infantil que viene de parte del corazón de un niño. Que es ahí como nosotros podemos acercarnos a Dios. Y hoy llegamos a uno de los textos que es uno de los más reconfortantes de toda la carta y uno de los más reconfortantes en toda la Biblia. Y antes de leer el texto, yo creo que nosotros notemos la conexión, el hilo que une lo que vamos a estar leyendo hoy con lo que leímos el domingo pasado. Versículo 17 terminó diciéndonos a nosotros que somos ¿qué? Coherederos con Cristo. Nuevamente, coherederos con Cristo. Si en verdad hay una condición, o no diría una condición, pero nos da una descripción de lo que eso significa. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Nosotros lo que estamos viendo aquí es que el sufrimiento no es un accidente en la vida del creyente. Lo que queremos ver hoy es que aparte de no ser un accidente, es el camino que, de acuerdo a este versículo, Pablo quiere decir que conduce hacia la gloria. Y nos dice aún que es el mismo camino que recorrió Cristo. Que de todos los hijos que tiene Dios, su hijo legítimo y sus hijos adoptados, que somos el pueblo de Dios aquí, el pueblo de la fe, solamente hay uno que ha sido perfecto. Pero ninguno evitó el sufrimiento. Que aún el hijo primogénito de Dios tuvo que pasar por el sufrimiento. ¿Y qué significa esto para nosotros? Si ustedes saben el nombre de Elizabeth Elliot,
fue la esposa misionera que perdió a su primer esposo a manos de la tribu a la que Dios lo había llamado a él a ir a evangelizar y alcanzar. Y él perdió su vida a esa misma tribu, una tribu que luego fue convertida para el Señor. Pero Elisabeth Elliot describió lo que muchos sentimos cuando la vida se pone difícil con estas palabras. Parece que cada día es una batalla solo para mantener la cabeza por encima del agua. Y a veces uno se pregunta si vale la pena seguir nadando. Y la pregunta que yo quiero hacerte hoy, mi hermano, y es una pregunta que yo me hago, es que ¿alguien aquí ha sentido eso? ¿Alguien aquí ha sentido ese mismo sentir? Y déjame decirte que no somos los primeros en sentirnos de esta forma. De hecho, el salmista Asaf lo describe como en los salmos como el director de adoración del templo. Él confesó algo así con palabras que yo llamaría brutalmente honestas en el Salmo 73. En el Salmo 73, él empieza a hablar y en los primeros 2 versículos él dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel. Y dice: para con los puros de corazón. Hace una declaración sobre quién es Dios. Es una declaración de que Él es bueno para con los puros de corazón. Pues miren el versículo 2. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar y casi resbalaron mis pasos. Y no solamente eso, pero en los versículos siguientes, Asaf, al ver la prosperidad de los impíos, al él ver no solamente cómo ellos prosperaban, sino su propia lucha día a día, Asaf llegó a pensar que había guardado su corazón en vano. Versículo 13 dice: ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas y cada mañana me trae dolor. Qué interesante que en el primer versículo él nota esta realidad. Dios es bueno para Israel, para con los puros de corazón. Y en el versículo 13 se hace la pregunta: ¿he conservado yo este corazón puro en vano? El dolor por que le estaba pasando era un dolor real. Y la pregunta que yo te hago, hermano, es si alguna vez tú te has preguntado si vale la pena caminar en la jornada de la fe. Y si tú te has hecho esa pregunta, si vale la pena, con los dolores, con los achaques, con los sufrimientos, yo quiero decirte que tú estás en buena compañía. Alguien ha descrito el hecho de que todos en la tierra o hemos pasado por dificultades, estamos en alguna dificultad o estamos a punto de entrar en alguna dificultad. Y que en esas temporadas de dificultad surge inevitablemente preguntas. Y quizás tú te las has hecho, yo sé que yo me las he hecho. Preguntas como: ¿me olvidó Dios? ¿Me escucha Dios? ¿Le importo? ¿O le importa a Él por lo que yo estoy pasando? Y esta, que yo creo que muchos de nosotros no aceptamos que la hemos hecho. Vale la pena seguirlo. Vale la pena seguirlo. En Romanos 18, versículos 18 al 30, va a responder esa pregunta. Yo no sé por lo que tú quizás estés enfrentando, pero yo creo que todos nosotros cabemos en una de esas 3 categorías. O hemos pasado y podemos testificar a lo que vamos a leer, estamos pasando en medio de algo, o quizás viene algo de camino. Comencemos con el versículo 18. Dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Permítame orar una vez más.
Señor, este pasaje clava hondo en todos nuestros corazones. Y mi oración y mi petición en esta mañana es no dar de menos al dolor o al sufrimiento que quizás muchos aquí están pasando o que han pasado, pero que a la luz de nuestras dificultades, de esas temporadas de dolor, ¿qué dice tu palabra sobre quién eres tú y dónde tú estás en medio de mi dolor? Revela esta verdad no solamente a tu siervo, sino a tu pueblo. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo 18 comienza con lo que yo llamaría una ecuación, una fórmula. Comienza diciendo: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. La palabra original que Pablo utiliza, la palabra original usada es esta, pues considero que los sufrimientos en mi presente, ahora, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y esa palabra, considero, es muy importante en este caso. Porque considero, en el griego, es una palabra que dice logizomai. Y esa palabra, logizomai, es un término de contabilidad. Y lo que él está diciendo, lo que esa palabra significa es calcular o estimar, hacer tu matemática, hacer tu cálculo. Y lo que está diciendo es que Pablo nos invita a que nosotros tomemos y hagamos la ecuación. Que él dice: yo considero, yo estoy haciendo la suma, yo estoy haciendo la resta, yo estoy poniendo mis preocupaciones, mis dolores, mis sufrimientos en un lado de la balanza, y yo estoy poniendo la gloria venidera en el otro lado. Y lo que él dice es: no hay comparación. Él no solamente te dice: confía en lo que yo te estoy diciendo a ojos cerrados, lo cual es una definición bastante mala de lo que es la fe. Muchos piensan la fe es simplemente haciendo algo sin tú ver ningún tipo de evidencia. Eso no es la fe. La fe es que yo veo lo que Dios ha hecho y yo por tanto sé lo que Él es capaz de hacer. Que yo lo creo a su palabra, yo creo a su promesa. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que cuando yo veo todo esto, mi trabajo es considerarlo todo. Y al yo considerarlo, la solución que yo veo al final es que no hay comparación. Y no solamente eso, sino que el sufrimiento, por más grande que sea, él dice, queda empequeñecido ante lo que nos espera por delante. Y cuando Pablo está hablando de sufrimiento, cuando Pablo está hablando, no quiero disminuir el sufrir y el dolor, pero el que lo está diciendo no soy yo, es Pablo. Y Pablo habla del sufrimiento. Estamos hablando de alguien que tuvo un doctorado en sufrimiento. Tú puedes leer 2 Corintios capítulo 11 y él va a describir muchos de los afligios por los que él pasó. Azotes, cárceles, naufragios, peligros, desvelos, hambre, mordidas de cosas mortíferas. Pablo no está hablando como teoría. Él está hablando por experiencia y práctica. Sin embargo, en esa misma carta de 2 Corintios, si tú miras el capítulo 4, versículos 16 y 17, este mismo Pablo que describe todas estas cosas por las que él ha pasado, en el capítulo 11, él dice en esta carta en el capítulo 4, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre, nuestro cuerpo exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior, nuestro espíritu, se renueva de día en día. Y esto es lo que él dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Esto puede ser una cachetada,
aún a mí, por las aflicciones y los dolores que yo he pasado. Pero es Pablo el que lo está diciendo. Él lo llama aflicción leve y pasajera. Así que llama Pablo a todo lo que él sufrió. ¿Por qué? Nuevamente, porque en la balanza eterna, la gloria futura lo supera todo infinitamente. Que nuestras dificultades actuales nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. En otras palabras, lo que nos duele hoy es el hilo que conecta a lo que viene. Y yo sé que muchos podemos escuchar estas palabras y decir leve y pasajera. Tú no sabes por lo que yo he pasado. Y tú quieres llamarlo leve y pasajero. Y yo quiero que nosotros sepamos esto, que el punto no es que el dolor no sea real. Es que la gloria que viene es tan grande que todo dolor y todo sufrimiento queda en perspectiva. Y esa gloria futura de la que él está hablando en este versículo no esconde el dolor del presente. Él no rechaza la realidad de lo que nosotros podemos estar enfrentando. Él no rechaza la verdad de su sufrimiento. Lo escribe en esta carta de 2 de Corintios. Sin embargo, en los versículos 19 al 23, vamos a ver que Pablo nos muestra que a pesar del dolor, que es muy real, nos muestra que no estamos solos en ese dolor. Versículo 19, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación ¿qué? Gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Nuevamente, Pablo no está escondiendo la verdad, ¿ok? Él está diciendo, el mundo está quebrantado, la creación está quebrada. Y este quebrantamiento, ¿qué produce? Gemidos. Y nosotros lo vemos caracterizado en tantas diferentes formas. La palabra que utiliza para describirlo en el griego, lo que en verdad describe es un sonido profundo que sale del ser cuando no hay palabras suficientes para describirlo. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Yo creo que sí. Cuando te has arrodillado en alguna de esas noches en completo quebrantamiento y te has dicho, Señor, yo no sé ni qué decirte. Cuando lo único que puede producir tu ser es simplemente un respiro profundo o hasta un sonido que no se puede describir en palabras. Es el dolor que a veces sentimos cuando perdemos a un ser querido. Es el dolor cuando nos dan una examinación médica que no es favorable. Quizás cuando un hijo se pierde. Hay dolores que simplemente no tienen palabras, ¿verdad? Pero yo creo que tú notes cómo Pablo detalla estos tres niveles del gemir. Primero él dice, versículo 22, que la creación gime. Y nosotros lo vemos. Desafortunadamente lo hemos visto recientemente en Venezuela. Vemos una creación que está quebrantada. Hemos visto algo que se está deteriorando. Estamos viendo algo que la naturaleza sabe que las cosas van empeorando, ¿verdad que sí? Que nosotros vemos que la creación está gimiendo, hay terremotos, huracanes, tormentas, tsunamis.
Esa es la creación gimiendo en su quebrantamiento. Que la decadencia que nosotros vemos, ese es el grito del mundo que sabe que algo anda profundamente mal, que algo está como se supone que no esté. Y lo sabemos porque hemos visto Génesis capítulo 3. Es un eco de Génesis capítulo 3, que la creación sabe que debe de estar de cierto modo, pero no lo está. Que espera ser liberada de la maldición cuando los hijos de Dios sean revelados. Pero no solamente es la creación la que gime, versículo 23 dice que nosotros los creyentes también gemimos. Y dice que aunque ya tenemos el Espíritu como muestra de la gloria futura que nos espera, dice que todavía nosotros no hemos llegado. Que en la espera hay dolor. Que en la espera hay momentos de sufrimiento. Que nosotros como cristianos, nosotros vivimos en el presente, vivimos en el ya y vivimos también en el todavía no. Nosotros vivimos en lo que conocemos de que ya somos hijos. Eso es lo que el versículo 15 al 17 vimos la semana pasada. Vivimos en el conocimiento del presente. Yo soy hijo adoptado, yo soy hijo de Dios, pero vivimos también en el todavía. Pero todavía esperamos la redención de nuestro cuerpo, ¿verdad? Amén. Pero vemos también en el versículo 26 un tercer tipo de gemido, es el gemido del Espíritu. Y voy a abundar un poquito más en eso, lo voy a desarrollar en esta próxima sección. Pero hay que notar el tipo de gemido del que Pablo habla, en el que conecta la creación, que conecta a los creyentes. Pablo dice que la creación y los creyentes, ¿cómo lo describe él? Que gemimos ¿cómo? ¿Como dolores de qué? Dolores de parto. Yo personalmente no sé lo que eso se siente, pero he sido testigo 3 veces de eso. Y yo creo que es muy importante, y nuestras hermanitas pueden decir amén en todo esto, y los hermanos nos quedamos un poquito callados en esta. Pero nuestro trabajo, aún así, es este. Es crucial que nosotros entendamos esta imagen. Porque Pablo no la usa al azar. Él no dice que nosotros gemimos, él no primero que todo denuncia el hecho de que estamos gimiendo, ¿verdad que no? No, él no le dice a la persona que está gimiendo, camina como que no tienes dolor, declara de que tú estás sano. No, él dice, nosotros estamos gimiendo, nosotros estamos en dolor. Y él dice muy detalladamente esto, no estamos gimiendo como alguien que se está muriendo. Esa es la diferencia. No estamos gimiendo como alguien que tiene una muerte terminal. Él dice que gemimos como mujer en parto, como mujer que va a dar a luz. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el dolor de parto es un dolor increíble a otro nivel, pero ¿qué hace ese dolor? Anuncia vida, ¿verdad que sí? La muerte terminal lo que anuncia es posiblemente muerte, ¿verdad que sí? Pero lo que le está diciendo es que el dolor de parto, en diferencia al dolor terminal, no apunta a nacimiento. Y la diferencia no está en la intensidad del dolor, sino que está en el destino al que apunta este dolor. Y esta imagen es una de las más poderosas de este pasaje. Y es esto, hermano, que el dolor del creyente no es señal de que algo anda mal con su fe. El dolor del creyente no es señal de que algo anda mal con su fe. Es señal de que algo nuevo está por nacer. Es señal de que algo nuevo está por nacer. Hermano, nuestro gemido no es desde un lugar de desesperación, aunque la desesperación puede provocarlo. Pero el Espíritu dice que nuestro gemido no es desesperación, dice que es esperanza con contracciones. Es esperanza de que algo va a salir, que va a traer un gozo, que va a opacar el dolor del parto.
que no anunciamos el fin cuando nosotros gemimos en medio del dolor, sino que el comienzo de algo nuevo, que el gemido del creyente es dolor de parto, pero apunta hacia una gloria venidera. Versículos 24 y 25 dice, y recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Que si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Y lo que está hablando en conjunción, estos versículos 24 y 25, es que el Espíritu que habita en nosotros nos proporciona gozo, nos proporciona esperanza. Que la futura gloria nos da esperanza, pero que en la espera produce dolor, ¿verdad que sí? Y el versículo 24 y 25 nos motiva y nos anima que esperamos con paciencia y confianza. Ok, y entonces viene la segunda parte de esto. ¿Estamos solos en este gemido? La respuesta, muchos la saben, versículos 26 y 27. Yo creo que este sea un punto que te lleves esta mañana. Dios no te deja solo. Dios no te deja solo. El Espíritu intercede por ti. El Espíritu intercede por ti. 26 y 27. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Qué dice eso? No sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu Santo ora o intercede por nosotros. Dice que con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Se acuerdan? La creación gime, el creyente gime. Pero ¿qué dice este versículo? ¿Quién más gime? El Espíritu Santo. Y dice, pero el Espíritu Santo ora, intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Y el qué? El Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía, ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Hasta ahora nosotros hemos visto esto. El Espíritu Santo ha sido el protagonista de Romanos 8, ¿verdad que sí? Yo quiero enseñarte esto, si lo tienes en la pantalla, John, para ponerlo. Pantalla, en el versículo 10 al 11, el Espíritu nos da vida. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo que resucitó a Jesús habita en nosotros. Eso lo vimos en los versículos 10 al 11. En los versículos 14 al 17, el Espíritu no solamente nos da vida, pero también nos adopta. Nos hace clamar Abba Padre y nos hace herederos, ¿verdad? Junto con Cristo. Y ahora en el versículo 26 y 27, ¿qué es lo que nosotros vemos que hace el Espíritu? El Espíritu nos da vida, el Espíritu nos adopta y ahora el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu hace algo más íntimo, intercede. ¿Por qué el Espíritu tiene que interceder por nosotros? El versículo 26, Pablo identifica lo que él llama una debilidad. ¿Qué dice que es nuestra debilidad? ¿Qué es lo que nosotros no sabemos hacer? No es que no sabemos orar, pero ¿qué? No sabemos orar como deberíamos. No sabemos cómo pedir al Padre. Pero lo que dice es que frecuentemente, cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, él lo que está diciendo es que muy a menudo nosotros no sabemos cómo orarle a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en situaciones estrésicas que simplemente a veces tenemos que esperar porque no sabemos ni cómo reaccionar? Él está diciendo, en esos momentos nosotros no sabemos qué pedirle a Dios. O sea, te has encontrado en el lugar que tú dices, Señor, yo no sé ni qué pedirte en medio del dolor. Te pido que me lo quites, te pido que me des fuerza para soportarlo, te pido que cambies mi circunstancia, te pido que me enseñes, que me estás enseñando a través de esto. ¿Y a cuántos de nosotros aún nos faltan las palabras para hacer las preguntas debidas o las peticiones debidas? Y lo que nos queda, dice él, cuando a ti te queda un gemido, cuando lo único que tú tienes es un gemido, que tú dices, Señor, yo no sé ni qué orar,
no sé qué pedirle a Dios, tú puedes encontrar confianza en el hecho. Y aquí está la maravilla revelada aquí, que el Espíritu toma ese gemido y lo transforma en intercesión. Que aún el gemido tuyo, tu oración sin palabras, Él lo toma y lo vuelve intercesión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Pablo hace esta conexión entre el gemido de los creyentes en el versículo 23 y el gemido del Espíritu en el versículo 26. Que el gemido que no puede vocalizarse en oración, el Espíritu lo recibe y lo lleva ¿a dónde? ¿Y a quién? Al Padre. ¿Por qué? Hay dos dimensiones en esta intercesión que Pablo nos deja ver en el versículo 26 y 27. Número uno es que nosotros vemos algo maravilloso aquí, y es que el Espíritu gime contigo, pero que también el Espíritu gime por ti. El Espíritu gime contigo. ¿Qué significa esto? Solidaridad. Pero el Espíritu gime por ti, que es intercesión. El Espíritu gime contigo, que lo que está diciendo es que de la misma forma que Hebreos 4:15 dice que Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades, que el Espíritu también está presente en nuestra angustia. Que Él no simplemente, el Espíritu Santo no simplemente entiende tu dolor. Pero está a distancia, no, que está dentro del dolor contigo. Que Él no nos observa de una distancia segura. ¿Sabes qué? Que el Espíritu Santo se sienta en el horno de fuego con nosotros. Y no solamente gime contigo, pero el otro nivel es que Él gime por ti, que Él toma ese gemido que tú no puedes vocalizar y que Él lo articula delante del Padre y que lo presenta conforme a la voluntad de Dios. Hermano, esto es lo que te quiero decir, que el Espíritu toma tu gemido y lo presenta delante del Padre conforme a la voluntad de Dios. Porque nosotros, muchas veces, la mayoría del tiempo, no sabemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que Él dice aquí en este bello versículo es que el Padre, que dice aquí que conoce cada corazón, sabe perfectamente lo que el Espíritu le está diciendo. Y que el Espíritu siempre intercede según que la voluntad de Dios. Que es algo que nosotros, dice aquí, que en nuestra debilidad, en nuestra confusión, frecuentemente nosotros no sabemos hacer. Cuando yo tenía unos 15 años, yo sufrí una caída. Me pegué un piso, estaba resbaloso y caí, me pegué en la quijada. Y me dio una amnesia temporal. De ese tiempo no me acuerdo de unas 8 a 10 horas de lo que sucedió. Pero me acuerdo que cuando yo vine en sí, cuando regresé a mis sentidos, estaba en el carro de vuelta con mi mamá. Ya era de noche, sucedió por la mañana, como a las 10 o las 11 de la mañana. Y me acuerdo que lo siguiente que yo me acuerdo es que estaba en el carro sentado y era de noche. Y cuando le pregunté a ella qué estaba pasando, ella me habló del hecho de que cuando yo me di esa caída, yo me levanté, yo me senté en el sofá de la casa y no dije nada. Que el médico había dicho que el dolor cerebral que había sentido era tanto que el cuerpo se encerró para que yo no sintiera el dolor. Por medio del dolor existía el dolor, estaba el dolor presente, pero no había forma de yo poder articular lo que me estaba pasando. No había forma de yo poder decir qué es lo que me pasó, y mucho menos decirle a alguien que podía ayudarme cómo ayudarme. Alguien tuvo que ir conmigo, alguien tuvo que hablar, alguien tuvo que decir qué es lo que yo necesitaba, y alguien tuvo que recibirlo para luego dármelo a mí. Y mi hermano,
Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace por nosotros delante del Padre. Cuando tú sufres algo que causa un dolor paralizante, que tú no puedes hablar, que tú no sabes ni cómo traérselo al único que puede hacer algo por ti, la confianza es que el Espíritu Santo toma lo que tú no puedes decir y se lo lleva al único médico por excelencia, al único que puede hacer algo por ti. Y te lo puedo llevar a un nivel más profundo. Si tú te adelantas al versículo 34, aquí mismo, mira lo que dice el versículo 34. Dice, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. ¿Y qué está haciendo Él? Sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Haciendo qué? Intercediendo por nosotros. Piensa en lo que significa esto. Que el Espíritu del Dios vivo está intercediendo por ti y por mí ahora mismo. Y que junto con Él, Jesucristo intercede también a la diestra del Padre. En tu momento de mayor debilidad, cuando no tienes palabras ni fuerzas para tú poder orar, ¿qué es lo que me dice esto? Que hay una conversación que está ocurriendo en el cielo a favor tuyo. Escúchame bien esto, que Dios el Espíritu lleva tu gemido a Dios el Padre, porque conoce tu corazón, y lo presenta conforme a la voluntad de Dios, en el nombre de Dios el Hijo. Que hay una conversación trinitaria sucediendo a favor tuyo y mío. Que en el versículo 26 Dios el Espíritu lleva tu gemido a Dios el Padre, en el versículo 27, en el nombre de Dios el Hijo, quien está en el lugar de honor intercediendo por ti y por mí. Hermano, en tu sufrimiento tú no estás solo. En tu sufrimiento tú no estás solo. Hay una conversación trinitaria que está pasando a favor del pueblo de Dios. Amén. Y si eso no es suficiente para ti, déjame darte una consolación adicional. Versículos 28 al 30 nos muestran esto, que Dios no te abandonará. No solamente no te deja solo, Él intercede, pero Dios no te abandonará. 28 al 30, y sabemos que Dios hace, conocemos esto bien, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues aquí viene esta cadena, pero Dios conoció a su pueblo de antemano, diga conmigo, conoció, y lo eligió, para que llegara a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y después de haber elegidos, Dios los, llamó, para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, lo puso en la relación correcta con Él. Diga conmigo, justificó. Y cuando los puso en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Diga conmigo, glorificación. Entonces, el versículo 28, debe empezar con el versículo 28. Pero yo creo que el versículo 28 es uno de los versículos más citados en la Biblia, amén. Pero yo creo que también es uno de los más mal interpretados. Lo conocemos en el que dice, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien. ¿Verdad que sí? Eso lo sabemos muy bien. Sabemos muy bien que dice muy bien. No dice que todas las cosas son buenas. El cáncer no es bueno. La traición de un amigo no es bueno. La traición en el matrimonio, un matrimonio quebrantado, no es bueno. No dice aquí que todo lo que te pasa es bueno. La pérdida de un ser querido no es bueno. Hay cosas dolorosas, ¿verdad que sí? Incluso hay cosas malvadas que suceden en este mundo. Lo que sí dice es que Dios hace que todas esas cosas, aun las que son oscuras, trabajen en combinación, juntas, incluyendo las más feas, y que obren para el bien específico
de Dios. Que el Dios soberano tiene la capacidad de tomar lo malo y hacerlo trabajar para bien. Dios, también decirte esto, Dios no ignora el dolor. Él lo redime. Déjame decirte de nuevo, Dios no ignora el dolor. Dios lo redime. Amén. Pero ¿cuál es ese bien? Bueno, desafortunadamente quizás hemos interpretado eso a quizás una abundancia en cuanto al aspecto de prosperidad, ¿verdad que sí? O quizás que Dios va a resolver todos tus problemas y todas tus circunstancias. Dios las va a cambiar de un minuto a otro. Pero el versículo 29 nos define cuál es el bien y el propósito del versículo 28. Dice, pues Dios conoció a su pueblo de antemano y lo eligió. ¿Para qué? Para que llegara a ser como quién, como yo quiero, como su hijo, como Jesús, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. El bien que describe el versículo 28 no es comodidad. Es ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Tú no creas que simplemente porque tú estás en una etapa de comodidad, que esa es la bendición de Dios. Puede serlo, absolutamente. Y Dios opera en diferentes formas a través de las bendiciones de Él. Pero tú tampoco pienses que el único bien que Dios tiene para ti es que tú estés en comodidad. El bien que Dios desea para todos nosotros últimamente es que nosotros seamos conformados mientras vivamos en esta tierra de acuerdo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios está produciendo en nosotros. ¿A través de qué? Del sufrimiento. Es un artesano. Es esculpirnos hasta que nos parezcamos más a Jesús. ¿Por qué? Porque en la comodidad nosotros encontramos ¿qué? Autosuficiencia, ¿verdad que sí? Confiamos en nosotros mismos. En la comodidad es muy fácil ser autosuficiente, pero en el sufrimiento has notado que nosotros buscamos más a Dios. Es a través del sufrimiento que nosotros dependemos de Él. Es a través del sufrimiento que nosotros nos aferramos a la palabra de Dios. La palabra de Dios cobra una vida diferente en la vida de nosotros, ¿verdad que sí? Nos tenemos que aferrar a las promesas de Él. Muchas veces es nuestra única esperanza. Hermanos, el sufrimiento en manos del escultor es el cincel. ¿Sabe cuál es el cincel? Es con lo que usas el martillo, el chisel, ¿verdad? Para poder sacar pedazos. Es quebrar la piedra con impacto. Él tiene que impactar la vida de esa piedra para poder sacar pedazos que no deben de estar ahí. Y el sufrimiento en manos del escultor es el cincel con el que da forma a la imagen de Cristo en nosotros. Y eso no lo produce nada aparte del sufrimiento, aparte de la prueba. El bien que Dios persigue en ti es tu ser conformado a la imagen de su Hijo. Y yo creo, hermano, yo quiero que esto responda una pregunta que muchos creyentes nos hacemos en privado. ¿Por qué sigo sufriendo si ya soy cristiano? Y yo quiero decirte que la contestación que nosotros vemos aquí, no porque Dios te haya olvidado, sino precisamente porque Él no te ha olvidado y está trabajando en ti. Es porque Él no te ha olvidado que Él está esculpiendo tu vida. Es porque Él no te ha olvidado que Él te está perfeccionando cada los días. Es porque Él no te ha olvidado que Él se sienta en el horno de fuego contigo y no te deja solo. Pero ¿cómo sabemos que Dios va a terminar esta obra? ¿Cómo sabemos que va a venir esa gloria futura? ¿Qué garantía tenemos de que llegaremos a esa gloria que Él ya describió? La respuesta la vemos en el versículo 30. Y no voy a expandir mucho en esta área, porque esto puede ser una área que hay mucho debate
este no es el propósito por el que Pablo escribió este versículo. Pero dice esto, versículo 30, después de haberlos elegido, muchos usan y se puede usar la palabra predestinó, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación con Él, los justificó. Y cuando los justificó, les dio o les dará su gloria, les dio su gloria. Y esto me encanta, creo que es John Piper que ha llamado esto la cadena inquebrantable, the unbreakable chain. Y hay 5 eslabones aquí que yo quiero que tú veas, creo que lo tenemos, si lo puedes poner en las pantallas, pero dice aquí, la orden que Él dice es que nos conoció, y aquellos que Él conoció, Él predestinó, y a quien Él predestinó, Él llamó, y a quien Él llamó, justificó, y a quien Él justificó, Él glorificó. Me encanta el uso de este verbo glorificó, porque no está hablando de que va a glorificar, aunque ya hemos leído que es algo que estamos en el proceso y va a llegar a una culminación. Él lo trata como que si Dios ya lo ha prometido, Dios ya lo está cumpliendo. Pero noten cada verbo que conduce al próximo, al Dios que conoció, el mismo Dios que te conoció a ti antes de que tú lo conocieras a Él. Él te conoció desde antes de la creación del mundo. Que el mismo Dios que te conoció de antemano ya te predestinó. Al que Él predestinó lo llamó. Al que llamó lo justificó y al que justificó lo glorificó. Y esto de predestinó, conoció de antemano, nuevamente suele generar muchos debates, pero Pablo no lo coloca aquí para no causar controversia. Pero Pablo también las coloca aquí para generar una seguridad espiritual en nosotros. Que tu salvación no depende de cuánto tú aguantas en los días difíciles. Que depende del hecho de que Dios te conoció. Y porque Él te conoció, Él te eligió antes de la fundación del mundo. Y que Él se ha comprometido a llevarte al final. Que cuando tú estás pasando por un momento de gran dificultad, tú dices, yo no veo el final, pero Dios me ha prometido que lo que Él comenzó, el mismo Dios que me conoció, Él me va a llevar hasta la glorificación mía también. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros seamos. Que elegí a Dios porque Él primero me eligió a mí. Y que eso no es un motivo de ansiedad, sino que eso es un motivo de regocijo. Él quiere que tú encuentres gozo en la dificultad. Si ustedes recuerdan la progresión de Romanos hasta ahora, ¿verdad? El capítulo 5 nos habla sobre la justificación. ¿Se acuerdan? Ya hablamos un poquito sobre eso. ¿Qué es qué? La justificación es la salvación en el pasado. Que la santificación, capítulo 6, es la salvación en el presente. Estamos siendo santificados. Pero ahora está hablando de la glorificación, que es la salvación cuando sea consumada completamente. Y Él dice que tú puedes mirar esa cadena de eventos, de sucesos, y que tú puedes estar seguro que Dios no nos salva a medias, sino que Él nos lleva hasta el final. Amén. Y es por eso que Pablo puede escribir con tanta confianza en Filipenses 1, versículo 6, y estoy seguro de esto, que quien comenzó la buena obra, ¿en quién? En ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. Él puede decir esto con confianza, que lo que Dios empezó en ti, en mí, lo terminará. No porque tú seas constante en tu fe, sino porque Él es fiel. Él es fiel en completarla. Cuando tú, en los momentos que tú dejas de ser fiel, adivina qué, Dios continúa la labor en ti. Dios sigue contigo. Hermanos, quizás hoy tú estás aquí con el peso de algún sufrimiento, algún dolor en los hombros. O quizás estás en un lugar donde quizás ya tú no tienes palabras. Y la palabra dice que quizás estés en el lugar en lo que lo único que te queda a ti es simplemente un gemido. Y este pasaje no pide que tú finjas que todo está bien. Los versículos 18 al 25, de hecho, validan el dolor del creyente. Pero Pablo también te dice esto, que mientras tú gimes, el Espíritu gime contigo y gime por ti.
Y que mientras tú estás esperando, mientras nosotros estamos en esta temporada de espera, de lo que ya conocemos y lo que va a suceder en mi redención, que dice que mientras yo estoy en la espera, Dios está trabajando en todas mis circunstancias, en todas tus circunstancias, para conformarte a la imagen de su Hijo y llevarte a la gloria. Y que la cadena que Dios comenzó, que Él te conoció, que Él te eligió, que Él te llamó, que Él te justificó y que Él te glorificó. Que la cadena que comenzó con Dios conociéndonos antes de la fundación del mundo, terminará con Él también glorificándonos. Amén. Que ningún sufrimiento puede romper esta cadena. Qué maravilloso. El pastor Andrés dio un ejemplo maravilloso y no tengo una imagen para enseñarla esta mañana, pero compartió con nosotros la semana pasada el hecho de que hay un arte japonés en la que los artesanos japoneses toman las piezas de cerámica que se han roto, los fragmentos, y que lo unen y hacen una pasta, y que esa pasta recogen los pedazos con paciencia, los fragmentos de la cerámica, y los vuelven a unir, pero no usan un pegamento transparente para unirlo, sino que usan un tipo de pegamento que es mezclado con oro en polvo. Y al final, cuando ellos unen ese pedazo de cerámica, la pieza que termina no oculta las grietas, sino que las grietas están en exhibición, pero están llenas de oro. Que la cerámica, después de ser unida, es más resistente y más fuerte después, y más valiosa después del quebrantamiento. Y qué imagen maravillosa de la glorificación. Que ahora mismo quizás tú te sientes como un montón de fragmentos. Que las grietas de tu vida quizás ahora son bien visibles. Pero nos recuerda que Dios es el maestro artesano. Y que Él no ha abandonado tus fragmentos. Y que Él está pacientemente recogiendo cada fragmento de tu vida. Y que un día Él te va a restaurar completamente. Eso es lo que nosotros hemos visto. Y que en ese momento, mi hermano y mi hermano, tus cicatrices visibles no serán un monumento a tu dolor, sino que será un monumento a la gracia de Dios. Y así lo describe la Biblia en su última página, en Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Qué maravilloso. Hermano, viene el día sin lágrimas, sin duelo, sin clamor, sin dolor, en lo que todas nuestras lágrimas van a ser, va a ser todo enjugado, todo nuevo. Y que mientras nosotros esperamos hasta ese día, Dios no te dejará, Dios no te abandonará. Y que Él es el que te llevará hasta el final. Amén. Señor, gracias por este pasaje que no esconde el dolor, sino que lo reconoce y aún más lo redime. Gracias porque en nuestro gemido tu Espíritu gime con nosotros y por nosotros delante del Padre. Gracias porque lo que empezaste en nosotros, Señor, tú serás fiel en terminarlo. Tan ciertamente que ya, Señor, podemos verlo en el presente. Ayúdanos a vivir con la seguridad, Señor, de que esta cadena no se rompe. Y que cuando el sufrimiento sea profundo, Señor, y las palabras aún falten, recuérdanos que eres el maestro artesano, que recoges todos los fragmentos, Señor, y los recubres con el oro de tu gracia. Te damos a ti las gracias, Señor, por siempre y siempre. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús, nuestro intercesor. Amén.